El libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 17. Dice la bendita palabra del Señor. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echando mano a los apóstoles, y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: Por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 24. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: He aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 33. Ellos oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: Varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien
A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este, se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 17 al versículo 42. Reina Valera 60. Muy buenos días, tengan todos ustedes, sean muy bienvenidos en esta hora de la mañana de hoy, martes 25 de enero del año 2022. Bajo la sombra del Omnipotente. Este nombre no es una muletilla, no es una ocurrencia, es una necesidad nuestra de venir todas las mañanas a refugiarnos bajo la sombra del Omnipotente. Espero y aspiro que esa sea su intención, que no sea una costumbre, que no nos volvamos costumbristas, sino que sea una necesidad. Así como cada mañana, perdóname, uno saborea un exquisito tinto. Yo no puedo vivir sin mi tinto en las mañanas. El día que yo no tome tinto, me siento como incompleto, como que algo me falta, como que no soy algo, y hasta que no me tome un cafecito, no puedo estar tranquilo. Así que, qué bueno que este espacio no se nos convierta en costumbre, sino que sea también una necesidad en nosotros de poder decir, necesito venir a refugiarme bajo la sombra del Omnipotente. No solamente cuando estemos pasando dificultades, también cuando estemos en la buena, cuando estemos en la hora buena, dicen los españoles, cuando estemos en hora buena, entonces también, hermano, es cuando mayor hay que buscarlo. Pablo tenía algo muy particular. Pablo decía en ese texto donde dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pues Pablo estaba diciendo, no estaba diciendo otra cosa más, que él necesitaba de la fortaleza de Cristo cuando estaba en situaciones difíciles, pero que también necesitaba de la fortaleza de Cristo cuando todo fluía. Entonces, qué bueno que nosotros podamos aprender eso. En todo momento, en todo tiempo, no dejemos de buscar al Señor, en la buena como en la no tan buena, porque la tendencia a veces es que cuando todo está bien, pues como que ya no buscamos tanto del Señor porque todo fluye. Y a veces venimos como el mejoral para la pastica para el dolor de muela. Cuando la muela duele, nos tomamos la pastica. Cuando ya no nos duele, no la tomamos. Entonces, que eso no sea con él. En el caso de nuestra búsqueda del Señor, al contrario, que entre más le busquemos, cada vez haya más hambre y sed por buscarle. Y eso hay que pedirlo. ¿Sí sabía usted? Esto hay que pedirlo. Hay que pedir ese deseo, esa hambre, esa sed, ese anhelo del Señor. Que podamos decirle, Señor, dame hambre de ti cada día, cada vez más dame hambre de ti, porque como bien lo dijo por allá David, así como el siervo clama por las aguas, que nosotros también podamos clamar, que el alma nuestra pueda clamar por el Señor cada día, que sea una necesidad,
y hay que pedirlo, porque Lucas, quien escribe también el libro de los Hechos, él dijo que él daría al Espíritu Santo a quien se lo pida, ¿sí nota? A quien se lo pida. Entonces, si no se pide, pues no se dará. Entonces hay que pedirle todos los días al Señor: enamórame, apasioname por ti, que cada día tenga hambre de ti, sed de ti, anhelo por buscar tu presencia, para que este espacio no se vuelva rutina, ¿sí me hago entender? Para que este espacio no se nos vuelva un mecánico, sino que realmente haya esa hambre y sed, venir todos los días con un espíritu de arrepentimiento, con un espíritu atento, con un espíritu abierto y con un espíritu aplicativo, 4A, para poder venir cada mañana a refugiarnos bajo su sombra. Bueno, después de tan tremenda cuña y propaganda que le estamos haciendo a este espacio, hermano querido, pues estamos estudiando el libro de los Hechos, capítulo 5, y recordemos algunos elementos o momentos allá en el versículo 12, donde dice que por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y que estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Entonces miramos algunos elementos de esta iglesia naciente. Dice que por mano de los apóstoles se hacían señales, prodigios. ¿Y dónde? En el pueblo. Y que estaban como unánimes. ¿Y a dónde estaban? En el pórtico de Salomón. Entonces estos elementos hay que tenerlos muy especialmente en cuenta. Por mano de quién se hacían las señales, a quiénes se hacían, cómo estaban ellos y a dónde se hacían. ¿Sí nota? Pues cuando usted hace preguntas a los textos, dónde, cuándo, cómo, por qué, a quién, esas son preguntas amigas que el mismo texto le responde. ¿Dónde? Entonces dice que en el pórtico de Salomón. ¿Quiénes? Los apóstoles. ¿A quiénes? Al pueblo. ¿Qué hacían? Prodigios y milagros. ¿Y cómo estaban? Unánimes en el pórtico. ¿Sí nota? Entonces todas esas preguntas, y así hay que venir a la Biblia, como un niño preguntón. Un niño es preguntón, un niño ¿qué? ¿Cómo? ¿Y eso por qué? ¿Y eso para qué? Así se nos anima a venir a la Biblia, como niños preguntones. ¿Y quién? ¿Y por qué? ¿Y cuándo? ¿Y a quién? Y la misma Biblia se encargará de enseñarnos. Ahí le di un tipcito de hermenéutica, ahí le di un tipcito de exégesis, para que eso lo practiquemos cada vez que vengamos a los textos. Bien, entonces ahí nos está diciendo que muchos recién convertidos usaban de los amplios pórticos orientales del templo. ¿Para qué los usaban? Pues para testificar de Cristo. Esos que se estaban convirtiendo, esos que estaban llegando al Señor, esos que estaban teniendo esa nueva experiencia que era nueva para ellos, y eso que había producido en ellos, que ahora producía paz, ya no había carga a pesar de que habían crucificado a su Mesías, ahora estaban en paz, porque dice Romanos 5:1, dice que siendo justificados, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Y esto se está cumpliendo en estos que habían acabado de crucificar, apoyar las arengas para que crucificaran a Jesús, pues ahora hay paz en ellos, están en paz con Dios, porque se han convertido, se han arrepentido. Y esto pues produce que hay que testificarlo, esto no se puede callar, hay que predicarlo, hay que hablarlo. ¿Y a dónde están? Pues en el pórtico de Salomón, y eso es importante, ese detalle. Ahora ellos cogieron ese lugar, digámoslo así, como una pequeña capilla, para una propaganda, digámoslo, para una campaña mejor evangelística, para empezar a proclamar al Cristo resucitado, porque el tema ahí es la resurrección de Cristo. Entonces ellos escogieron ese lugar, un lugar nada más y nada menos que controlado por la casa sacerdotal. ¿Sí me hago entender? Es decir, su mayor enemigo de Jerusalén. ¿Y dónde estaban? Cerca del Sanedrín. Ahí estaban proclamando a Cristo. Ya dijimos en días anteriores que ellos no cogieron hacia la otra orilla o al otro extremo. Simplemente estaban ahí juntico a los mismos enemigos de Israel, al Sanedrín. Ahí estaban proclamando, ahí estaban haciendo señales, ahí estaban unánimes, ahí estaban todos testificando de Cristo. Y sin duda, pues también seguían empleando, como dice en el final del versículo 42, que estaban en las casas para enseñar las cosas en más detalle. Así que, ¿sobre quién se enseñaba? Sobre la vida de Cristo,
sobre el significado del Antiguo Testamento, sobre lo que venía diciendo, sobre la doctrina revelada de la resurrección, que esta doctrina había hecho que estos fuesen justificados, perdonados, lavados y que ahora pues tenían el impulso dado por el Espíritu Santo de tener las cosas en unidad, de pensar, de ver a un mismo, apuntar para un mismo norte, todas las cosas en común, y que esto había dado denuedo, es decir, poder, había quitado el temor de precisamente testificar de ese Cristo resucitado. Es decir, eso lo hacían en las casas, también lo hacían, lo enseñaban. Sin embargo, digámoslo así, los plenos, la magnitud, la esencia de esa iglesia naciente se celebraba en el área del templo. Llama la atención que estos tan pronto se están convirtiendo, que recuerde que ya van más o menos unos 8.000 a 10.000 personas a estas alturas. Y ellos no dijeron, ¿dónde nos conseguimos un lote para que construir una iglesia aquí para nosotros y empezar a edificar templos? No, ¿dónde se fueron? ¿Dónde se reunían? En la parte oriental del templo, donde, como bien nos dice en el versículo 12, en el pórtico de Salomón. Eran patios amplios, era un buen lugar para reunirse tanta gente, para predicar, para ver todo lo que vimos aquí que está sucediendo. Entonces imagínese el cuadro. Cuando nosotros estudiamos Biblia hay una parte que se llama imagínese. Imagínese, calle para imaginar, imagínese la escena, imagínese que usted está metido ahí, en medio de esa iglesia, hermano querido, que están predicando y hay como 8.000 personas con usted ahí y la gente y están viendo señales, milagros, y que usted mira para el lado y allá ve por tras las cortinas, allá los líderes del Sanedrín mirando y echando prácticamente candela por los ojos, llenos de resentimiento y no hayan cómo hacer para pelarlo a usted. Entonces imagínese que usted también está ahí, hermano querido, en esa escena, qué tremendo. Así que ellos están ahí, es decir, la iglesia naciente está empezando su furor, nada más que en el área del templo, caracterizándose precisamente por su testimonio al Cristo resucitado, que tanto el Sanedrín había prohibido varias veces que no hablaran más en ese nombre. Es otra demostración, óigame bien, es otra demostración de la eficacia de la autoridad que revestía a los apóstoles y a la iglesia durante esta época. ¿De dónde venía ese poder? Pues hermanos, del Espíritu Santo. El Señor fue claro, el Señor dijo, no se muevan de Jerusalén hasta que venga la venida del Espíritu Santo. ¿Y cuando llegó? En un momento de oración, en un momento de búsqueda, estaban bajo la sombra del Omnipotente, todos conectados allí, y en ese momento vino el estruendo y lo llenó a todos del Espíritu Santo. Mire qué importante, hermano querido, la búsqueda colectiva. Amén, porque yo sé que usted ora en su casa, hermano, y tal vez usted es el de los que se levanta a las 2 de la mañana a orar. Cuando yo me conecto aquí, usted ya ha orado 3 horas, hermano, me ganó, qué bien, lo felicito, hermano, por todo. Lo felicito porque usted se conecta los domingos por este medio, lo felicito. Pero, hermano, la Biblia dice, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Se necesita que la iglesia también como cuerpo esté unida, mi querido. Nosotros como pastores deberíamos estar unidos con otras comunidades también, hermano. Desafortunadamente hoy no se ve eso. Hoy desafortunadamente cada uno tira para su lado. A ver quién tiene la iglesia más grande, la más bonita. Peleamos por sanas doctrinas. Andamos agarrados por tantas cosas. Y así, la verdad que no podemos impactar a nadie. Porque como bien dice el texto, que estos salieron gozosos porque fueron dignos de persecución. Y alguna vez a alguien se le preguntó si la iglesia está creciendo tanto, ¿por qué no impactamos al mundo? Y la respuesta que dio este personaje fue, porque no hay cristianos dignos de persecución. Hoy no queremos pagar el precio. No queremos pagar el precio por testificar de Cristo. ¿Sí me hago entender? Hoy en día queremos un evangelio light, suave, suavizado, donde oren por mí, egocéntrico, egoísta.
que solamente piensa en el cristiano, ya no es cristocéntrico, sino cristianocéntrico, y así realmente, hermano, es muy difícil que podamos impactar este mundo donde el pecado y la maldad se ha multiplicado, como bien lo anunció el Señor Jesucristo hace 2000 años. Él dijo, por haberse multiplicado, hablando de múltiplos, dijo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y hermano, que una persona mate a su mamá y a su hermano, que una señora cuadre un carro, parquee un carro al lado de un container de basura y bote a su hijo en una bolsa negra a la basura, hermano, pues hermano, yo no veo otra cosa más que el amor de muchos se ha multiplicado, se ha enfriado porque la maldad se ha multiplicado y la iglesia no nos podemos dar el lujo de restar. Porque es lo que estamos haciendo. Ya le restamos a la oración, le restamos a la santidad, le restamos a la obediencia al Señor, le restamos a tantas cosas, hermano querido, mientras tanto el mundo está ganando ventaja. ¿Sí nota? Entonces, tendríamos que reconsiderar muchas cosas. Esta iglesia era poderosa y estaban al lado del Sanedrín, al lado de los enemigos de Israel, al lado de los enemigos y los asesinos de Jesús. Y estaban ahí testificando, no les temblaba testificar. ¿Sí nota eso? Qué interesante. Así que es otra eficacia de la demostración de la autoridad que les había dado el Espíritu Santo o el Señor desde lo alto. Así que el sentido del versículo 14 es bastante claro y nos hace ver que un gran número de verdaderos creyentes, tanto de hombres como de mujeres, se entregaban al Señor e iban integrando e iban ingresando también a la iglesia. Dice el versículo 14, cuando había todo ese poder, ¿qué pasaba? Dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. ¿Sí nota ese detalle? Es decir, pero detrás de eso hay un precio que pagar. Hay un precio que pagar y estos están dispuestos a pagarlo. Pero hay que seguir testificando de Cristo. A pesar de que se les había prohibido que no siguiesen testificando ni hablando en ese nombre, ellos estaban ahí al lado del Sanedrín, lo que más me llama la atención. Estaban ahí, yo creo que estos los escuchaban. El Sanedrín escuchaba todo lo que estaba sucediendo, escuchaban y veían, eran testigos de primera mano, yo me imagino, de los milagros que se estaban dando. Yo me imagino al Sanedrín observando cuando le traían los enfermos de otras ciudades y los ponían a la sombra de Pedro, inmediatamente se sanaban. Yo me imagino ese escándalo. Y de hecho el texto más adelante nos lo refiere. Nos da detalles de eso. Dice que ellos estaban prácticamente que no sabían qué hacer. Ahora lo vamos a mirar. Así que es igualmente claro el favor del pueblo también en general, que alababa en gran manera a los apóstoles. Así que se debía este favor principalmente pues al ministerio de sanidades. Pero no es tan claro el sentido de la frase que hallamos en el versículo 13, donde dice, de los demás, dice el versículo 13, de los demás, ¿cuáles demás? De los demás nadie se atrevía a juntarse con ellos. Entonces una pregunta amiga, ¿quiénes eran esos demás? ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran esos demás que está hablando el texto? Pues podríamos pensar en un círculo de tal vez de simpatizantes, de aquellos que como hasta el día de hoy van a las iglesias, les gustan las canciones cristianas, se las saben de memoria, les gustan cómo se predica la palabra en las iglesias cristianas, les gustan las empanadas que venden allá con tinto, les gusta todo eso, esa coinonía de la vida cristiana, y les gusta ir al templo, y el día que no van al templo se sienten condenados, pero buscan el evangelio de Cristo, pero no quieren nada con el Cristo del evangelio. Es decir, los que no quieren compromiso con Cristo. Sí les gusta todo eso, simpatizan con eso, y hoy en día las iglesias están llenas de simpatizantes. Gentes que les gusta ir a todos los servicios, les gusta todas las enseñanzas, no se pierden bajo la sombra del Omnipotente, todos los días se conectan, o sea, están en todas. Pero cuando se pide que haya un compromiso más serio con Cristo, hasta ahí dice, no, deje así, yo le busco así, yo desde ahí, no me comprometa con nada. Entonces, esa clase de personas podríamos decir que son esos que está hablando el texto, de los que dice, de los demás
nadie se atrevía a juntarse con ellos, y posiblemente podrían ser esos simpatizantes que, teniendo deseos de identificarse con ellos, con los discípulos, pues más bien se quedaban al margen, más bien decían, no, yo voy a la iglesia y diezmo, yo más bien desde la distancia, pero no me comprometa, no me involucre en nada de esas cosas con el Señor. Así que tal vez sería por miedo al Sanedrín o por temor a lo que había sucedido con Anías y Zafira. ¿Se acuerdan que en días anteriores había habido un juicio sobre la iglesia? Entonces como que eso los mantenía al margen, como que no querían compromisos, bien puede fuerse por miedo al Sanedrín o por temor al juicio que había venido sobre Anías y Zafira. Y si es así, pues entonces los versículos que tenemos más adelante señalan una división muy conocida en las comunidades que escuchan la palabra de Dios. Por una parte están los obedientes a la voz de Dios, que acuden alegremente para recibir el don de la vida, gozándose luego del privilegio de unirse con el pueblo de Dios. Esa es una parte, los comprometidos, los verdaderos creyentes. Pero en otra está los indecisos, esos que ven de lejos la gloria de Dios, esos que se quedan al margen de las bendiciones de Dios, de ser instrumentos en las manos de Dios, y que finalmente pues van a recibir, óigame bien, van a recibir mayor condenación por su cobardía. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia en Apocalipsis 21:8, dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Oiga, esto me lleva a pensar que no se puede jugar al evangélico, no se puede jugar al cristiano, o somos o no somos. Mire que la cobardía, el temor a pagar el precio, hermano querido, por seguir a Cristo, ese temor de mantenernos a la raya, no, yo no quiero compromisos, yo voy a la iglesia, les canto las canciones cristianas, cierro mis ojitos mientras oro, escucho muy atentamente la palabra, es más, tomo nota, pero no me comprometan con nada más. Ojo, porque la Biblia dice que aquellos que no quieren, no están dispuestos a pagar un precio por seguir a Cristo, los llama cobardes. Dice, los cobardes e incrédulos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. No lo estoy diciendo yo. Apocalipsis 21:8, mi querido. Esto nos debe llevar también a reflexionar. ¿Somos simpatizantes? Nos gusta el evangelio, nos gustan las canciones cristianas, nos gusta toda esa vida, pero no queremos compromisos, no queremos vivir en santidad, no queremos hacer la voluntad de Dios, queremos vivir un cristianismo light, a mi manera, a mi parecer, según como me parezca a mí, y pensamos que estamos agradando al Señor. El domingo se nos hablaba de cómo le producimos a veces dolor al corazón de Dios. Qué bueno que el Señor pueda decir de usted, pueda decir, este es mi hijo amado, esta es mi hija amada en la cual tengo contentamiento. Produzca gozo, alegría, contentamiento al corazón del Señor. No que seas perfecto, porque eso solamente se dará cuando Cristo venga. Pero hermanos, sí podemos ser excelentes. Sí podemos ser cristianos excelentes. La excelencia, hermano, tiene que ser la palabra de moda en su léxico, hermano. Tengo que ser excelente. Lo que haga lo voy a hacer como para el Señor. Allá en mi trabajo, en mi casa, en lo sencillo que esté haciendo, lo haré como para el Señor. Buscando la excelencia y producir en el corazón del Señor contentamiento, gozo, regocijo. Recuerdo la palabra que me dieron en el seminario cuando me dieron mi credencial. Me dijeron, ahora produzcanle gozo al corazón del Señor, mis queridos ministros. Produzcan alegría al corazón del Señor con su servicio. Recuerdo esas palabras. El domingo las recordé escuchando a mi pastor en su predicación. Hermano, a veces nosotros le producimos es dolor, tristeza al corazón del Señor, desaliento. Dice, este hijo mío sí me produce, son canas, hermano. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a ser genuinos, auténticos, verdaderos, hermano. Echados para adelante. Hermano,
Los problemas vendrán y cuando usted se mete a obedecer al Señor, hermano, le tengo noticias. Los problemas se le multiplicarán, hermano. Así de sencillo es. No pienses que por seguir al Señor, las cosas van a ser mejores. Al contrario, las dificultades se crecen, los problemas se crecen. Y vea que estos, por predicar, por testificar, por dejarse usar por el Señor, dice que los azotaron, dice que los perseguían, los metieron en la cárcel y estos estaban amargados allá porque estaban padeciendo por el Señor. Dice que salieron gozosos por haber sido tenidos dignos de afrenta por el Señor, por testificar de Cristo. ¿Cuántos están dispuestos a pagar el precio? ¿Cuántos, hermano? ¿Cuántos? ¿Sabía usted que cuando nosotros nos atrevemos a servir al Señor, por eso los problemas se nos multiplican? Por eso a veces la gente dice, pero si ese que le sirve al Señor, pero si ese que predica, pero si ese que procura hacer las cosas bien, ¿por qué le va tan mal? ¿Por qué las cosas, aparentemente, por qué tantas situaciones, por qué tanto sufrimiento, por qué tantas luchas? Hermano, yo me gozo porque yo pienso eso, digo, bueno, si estoy sufriendo problemas, luchas, dificultades, quiere decir que algo estoy haciendo bien. Algo estoy haciendo bien al Señor y pues el enemigo de nuestras almas no está contento y también va a querer de alguna manera producir desánimo, desaliento. ¿Quiénes eran los enemigos allí? Pues el Sanedrín. El Sanedrín querían estorbar la obra, el poder que estaba dándose allí por medio del Espíritu Santo a través de estos hombres y a través de la iglesia naciente. Ellos querían a toda costa estorbar para que ese poder del Cristo resucitado no se manifestara. Y eso no ha pasado de moda. Hasta el día de hoy, quien se atreve, hermano, prepárese. Si usted quiere ministerio, prepárese, hermano querido. Pero, hermano, ahí se las canto de una vez, hermano. Prepárese también para el dolor, prepárese también para el sufrimiento. ¿Quién dijo que servirle al Señor era fácil? El Señor mismo fue claro. Dijo, el que no aborrece ni su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no toma su cruz y renuncia a sí mismo cada día, no puede ser mi discípulo. Y eso es lo que la iglesia no quiere hacer. No sé lo que la iglesia no quiere hacer. Yo no estoy dispuesto a pagar el precio. No, yo soy simpatizo nomás. Esos son los que habla aquí el libro de los Hechos. De aquellos que dice de los demás. Hermano, que usted no sea uno de los demás. ¿Me hago entender? Que usted no sea uno de los demás que dice el texto que nadie se atrevía a juntarse con ellos. Que usted no sea uno de los demás en la iglesia. Que usted no sea el montón, mi querido. Que usted sea uno de los que está involucrado, hermano, pagando el precio, hermano, llevando las marcas de Cristo también. Ahí lo animo, ahí lo aliento. Así que esta persecución pues se renueva. Mire lo que dice allá el versículo 17. Versículo 17 dice, entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de alegría y los felicitaron y los abrazaron. Perdón. No, dice, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. ¿Sí nota? Empezaron los problemas, empezó la persecución. Era inevitable que los poderes en Jerusalén volviesen a chocar allí y que el Sanedrín realizara otro intento para imponer más bien su autoridad. El favor del pueblo pesaba mucho, refrenando por algún tiempo pues la furia de los líderes religiosos. Temían al pueblo. Por temor al pueblo, ellos de alguna manera no abiertamente se oponían a los apóstoles. Ellos de alguna manera, el pueblo favorecía la obra que se estaba realizando, refrenando por algún tiempo la furia y el despecho y el resentimiento de esta casta sacerdotal. Pero por fin, esto ya no aguantaron más. Y tomaron la decisión, óigame bien, de arrestar a los apóstoles. Ya se fueron al otro extremo. Ya los llevaron a la cárcel, no aguantaron más, dijeron no yo me imagino el cuadro esto mirando tras las cortinas. Todo ese poder manifestado y no se aguantaron, porque recuerden esto, estaban al lado del Sanedrín. Estos estaban testificando, ejerciendo el testimonio del Cristo resucitado al lado del Sanedrín.
Y como estos operaban precisamente allí, es decir, la iglesia naciente, en el área del templo donde están estos, que estaban bajo la jurisdicción del guardia, del capitán del templo, pues no había dificultad de localizarlos. Estaban ahí al lado. Era fácil echarles mano. Solamente era cuestión de aprenderlos y de echarlos en la cárcel, quienes de todos modos pues no ofrecieron resistencia. No vemos que los textos nos digan que Pedro, que Juan, que los apóstoles empezaron a gritar arengas y empezaron a reprender demonios y cosas, a resistir, ¿no? Ellos, como Jesús, aprendieron de Jesús en el Getsemaní, no pusieron resistencia, ni intentaron tampoco sublevar al pueblo. No intentaron sublevar al pueblo para caldear los ánimos de la multitud. Esto me llama la atención, hermano querido, que en días pasados veía yo un predicador predicando en un parque. Lo estaba haciendo muy bien, pero tenía un error. Provocaba a la gente, provocaba a la policía que estaba alrededor, provocaba a las autoridades porque estaba en una plaza pública. Allá los que están en esa alcaldía, salgan no sé qué, ladrones que se van a condenar. Entonces, hermano, a veces, hermano, la gente se opone al evangelio, no por tanto por el evangelio, sino por nosotros mismos. A veces nosotros mismos no sabemos hacer la tarea. Cuando Dios nos permita salir a las calles, hermano, no seamos, ya he dicho varias veces, que la cruz ofende, pero no es ofensiva. Por supuesto que la cruz ofende el orgullo humano, la razón humana, la naturaleza humana la ofende, pero no es ofensiva, hermano. Entonces mire que estos, sencillamente, yo me imagino el cuadro. Vinieron a encarcelarlos y estos no pusieron resistencia, ni tampoco le echaron el pueblo encima al Sanedrín. Simplemente se dejaron llevar, simplemente cumplieron. Así que el propósito de que los apóstoles pasara, pues era la noche, que pasara la noche en la cárcel pública, pues era para que pasaran una noche allí, sufrieron el escarmiento, porque esa noche no se podría resolver ninguna situación de este tipo. Tocaba esperar hasta el otro día que el Sanedrín volviera a abrir, prácticamente, digámoslo de esta manera, sus oficinas. Entonces era necesario que estos estuvieran allí, y suponemos que ese arresto se dio en la hora de la tarde, con el propósito precisamente de que los apóstoles pasaran la noche en la cárcel pública. Así que hallándose más bien listos y preparados para presentarse al otro día ante el Sanedrín, ya sería hasta el día siguiente. Entonces ellos tendrían, según el Sanedrín o según la guardia del templo, que pasar la noche allí para que aprendan, para que escarmienten. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó esa noche? Dice el versículo 19: mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, ¿qué les dijo? Váyanse para su casa, escóndanse, rápido. No, ¿qué les dijo el ángel? Id y puestos en pie en el templo, esto es importante, en el templo, anuncien al pueblo todas las maravillas de esta vida. ¡Qué tremendo! El ángel vino del Señor, abrió las puertas, ¿y qué les dijo? Escóndanse, escóndanse del coronavirus, no salgan más a la calle, vean las predicaciones por Facebook Live, ¿sí? El ángel le dijo, vayan otra vez, pónganse de pie, delante, allá en las puertas del templo, y anuncien las maravillas de la palabra de la vida, hermano. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! A mí me inspira esta iglesia primitiva. ¡Qué tremendo, hermano! Es decir, el poder del Sanedrín estaba durmiendo, descansando. Al otro día tendrían que ir a juzgar a los apóstoles que estaban en la cárcel. Pero el otro poder no dormía. El otro poder no estaba durmiendo. Ese poder no dormía. A Dios le plació seguir dando manifestaciones de la autoridad suya a sus siervos, de la protección que los envolvía, de la voluntad
que resonara en la proclamación hasta en los patios del templo. Allá deberían ir de nuevo, allá deberían estar. Dios estaba detrás del asunto. Mandó un ángel, lo envió, un ángel del Señor, durante la noche. Y este no solo abrió las puertas de la cárcel para sacar a los apóstoles, sino que les dio la orden de volver. ¿A dónde? Precisamente al pórtico del templo. Oiga, imagínese el cuadro. Yo por eso le he dicho, imagine. Si esto no lo anima a usted, hermano querido, imagínese, hermano querido. Los mandó, les dio una orden que se fuesen para allí con el fin de cumplir y continuar con el ministerio interrumpido durante ese arresto. Tendrían que volver. Dios no había de librar a sus siervos del sufrimiento. No, Señor. Dios no los habría de librar de la vergüenza humana, de la persecución, pero les hizo vulnerables en cuanto a su ministerio. Dios no nos libra, o Dios nos libra, nos guarda, nos protege, pero hermano, que vendrá persecución, vendrá a todo aquel que se dispone, a todo aquel que se para al frente y dice: Señor, yo te quiero servir, yo quiero predicar la palabra, yo quiero ser útil en tus manos. Prepárese, hermano, porque piedras es lo que le va a llover. Verso 40 y 41 dice: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio amargados, aburridos, tristes por haber sido tenidos. No, ¿qué dice? Salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Será que hoy hay cristianos dignos de esa persecución? ¿Realmente dispuestos a pagar el precio? ¿Realmente será que los hay? Ahí le dejo esa pregunta, usted se la contestará. Usted se la contestará: ¿yo soy digno realmente de persecución? Estoy pisando callos, me estoy parando a predicar la palabra, aunque sé que esto me va a generar problemas, aunque sé que ya mis amigos cristianos ya no me van a volver a saludar, aunque sé que ya cuando llegue a la iglesia ni siquiera me van a saludar, me van a mirar rayado. ¿Estoy dispuesto a eso? ¿O estoy buscando el aplauso, la palmadita en la espalda? Bien, mi predicador. Uy, hermano, ¿usted cómo lo hace de bien? Hermano, es lo que tenemos que mirar como estos. ¿A quién queremos agradar? ¿A quién queremos echarnos al bolsillo, si lo queremos decir de esa manera coloquial? ¿Al Señor? ¿De quién estamos buscando el comentario o el concepto? Porque a veces nosotros buscamos más el concepto humano. ¿Qué opina la gente? ¿Qué opinan? Ay, ¿qué tal que yo les predique de esto y se pongan bravos? No, más bien yo les hablo de otras cosas. Más bien les digo otras cosas que más bien los eleve, los haga sentir bien, que no se vayan a molestar. No, hermano querido, ¿a quién queremos agradar? ¿De quién queremos buscar opinión? ¿Del hermano, de la persona, del pecador? ¿O queremos buscar la opinión del Señor? Qué bueno que podamos escuchar del Señor: buen siervo y fiel. Buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, hermano. Que Dios nos ayude. Así que de nuevo recordamos la historia también de Jeremías, quien padecía una amarga persecución, pero nadie podía dar fin a su ministerio o al ministerio que él tenía en Jerusalén, cumpliéndose así la garantía de la promesa divina del Señor. Él le había dicho que lo guardaría. Mire Jeremías 1:18. Porque he aquí, le dice el Señor a Jeremías cuando lo llama, le dice: porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Esta palabra es para ti, mi querido pastor, mi querida pastora, mi querido ministro, que un día decidimos pagar el precio del ministerio, hermano. Ahí está, Jeremías 1:18-19. Hermano, toca pagar un precio, y esto no es gratis. ¿Quién dijo?
En la vida nada es gratis, hermano, nada es gratis, ni la salvación, porque al Señor le costó su hijo y al hijo le costó la vida, hermano. Nada es gratis en esta vida, todo hay que ganarlo, mi querido. Así que hay que pagar el precio, pero es la que la iglesia no quiere. La iglesia dice, no, yo quiero que oren por mí, que me visiten, y si no me visitan me pongo bravo, y si no oran por mí no vuelvo a la iglesia, busco otra. Y andamos como las pulgas, hermano, de perro en perro, hermano, buscando a ver dónde me dan lo que yo quiero. Es hora de ponernos serios, hermano. Así que vamos también a ver un tribunal sin reos. Cuando hay un tribunal tiene que haber a quién se le va a culpar o a quién se le va a absolver. Pero aquí hay un tribunal sin reos. En el versículo 20 dice, id y puestos en pie en el templo, les dice el ángel, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo. ¿Y qué pasó? Enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardias están afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar todo aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están ahí afuera en el templo y están enseñando al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. ¿Sí se imaginó la escena? ¿Sí la imaginamos? Llegó el nuevo día, se reúne el Sanedrín. Traigan esos culpables, los vamos a justiciar ahora sí. Los vamos a condenar. Y cuando llegaron allá, toda la cárcel estaba cerrada. La guardia estaba en guardia, no se había dormido, pero cuando fueron y abrieron las puertas no había nadie. Y tremendo eso, que llegó uno allá y dijeron, pero ¿estos qué pasó? ¿Dónde están? ¿Qué irá a parar? ¿En qué irá a parar todo esto? Y en ese momento llega uno por ahí, un correo, un WhatsApp les llega y les dice, oigan, esos que ustedes anoche dejaron en la cárcel, allá están que predican. A mí me causa tremendo eso. Allá están predicando, allá están. ¿Y qué pasó? Mandaron a la guardia y tráiganlos, pero por las buenas. Tráiganlos por las buenas, no los vayan a traer por temor al pueblo. Tráiganlos a la buena. ¿Y qué hicieron los discípulos? Volvieron allá. ¡Qué tremendo! Volvieron allá ante el Sanedrín. El Sanedrín se convoca sin sospechar siquiera que los reos no están en el calabozo, dice el versículo 21. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso. Los alguaciles van en busca de ellos, hallan todo en orden, pero no hay presos, no están dentro. Mientras que los jueces empiezan a comentar allí alarmados el significado de este hecho, enfrentándose de nuevo con el ministerio o con ese misterioso poder que viene de lo alto, que rodeaba a Jesús y a sus seguidores. Algo está sucediendo y llega el mensajero con la noticia que los reos ya no están en la cárcel, que están allá afuera haciendo su acostumbrado testimonio del Cristo resucitado. Y pues, como bien hemos visto en el texto, no fue difícil renovar el arresto. Lo pudieron hacer sin tanto complique. El capitán del templo se cuida allí mucho de no usar la violencia, lo llevan por las buenas, pues ya sabe que los presos podrían levantar otra vez o mover allí las masas. Pero de parte de los apóstoles
de parte de los mensajeros, de parte de los testigos, no hay resistencia. Una vez más, no se oponen y van a el lugar. Es más, una vez más recordemos, pues la distancia no es muy larga, es una distancia más bien corta, porque están ahí al lado del Sanedrín. Están ahí al lado del consejo del Sanedrín, al lado de donde ellos también ejercen. Ahí están los apóstoles predicando, testificando. Y cuando llegan allí, ¿qué sucede? Cuando los vuelven a traer allí a los discípulos, ¿qué pasa? El versículo 27 dice, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó. ¿Se acuerda que decíamos cómo se reunía el concilio? Cuando se reunían en semicírculo. ¿Se acuerda que les decía que se reunían en semicírculo? Quien dirigía la reunión era el sumo sacerdote y a los reos los ponían en el centro de todas las miradas acusativas. Imagínense estos discípulos allí, en el centro de todos ellos. ¿Y qué pasó? ¿Quién les hizo la pregunta? Dice que cuando los trajeron en el concilio al sumo sacerdote, porque era quien dirigía la reunión, les pregunta, no les mandamos estrictamente, oigan eso, no les mandamos estrictamente que no enseñen más en ese nombre. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. ¿Sí nota lo que pasa allí? Según la costumbre, el sumo sacerdote era quien presidía la reunión. Lucas no tiene aquí por qué detallar los procedimientos y pasa más bien de una vez a la acusación del presidente del Sanedrín, que es el sumo sacerdote. Nos mandamos estrictamente, no les mandamos, y fuera de eso les dice, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese inocente. Esta última frase demuestra el miedo. Están paniqueados, el Sanedrín está asustado de lo que está sucediendo. Esa expresión, por eso les está diciendo, ustedes quieren echar sobre nosotros la sangre de ese hombre que matamos, de ese que crucificamos. Ustedes lo quieren hacer. Pues ahí están dejando la evidencia de que están temerosos, que sabían muy bien que las volubles masas que se están levantando en un momento, que habían clamado, que habían gritado arengas allá en esa plaza, días anteriores habían dicho, crucifíquele, crucifíquele, crucifíquele. En cuanto a Jesús, podrían volverse ahora en contra o sobre el tribunal de aquellos que estaban allí buscando la sentencia de los apóstoles. Es decir, ahora ellos se podrían devolver hacia ellos. Esos que antes estaban con ellos, ahora estarían en contra de ellos. Y ese era el temor que tenía el sumo sacerdote, y no solamente él, sino todo el Sanedrín en pleno. Así que ellos podían pensar eso, que el pueblo ahora se iba a volcar, ese pueblo que estaba creyendo, esos 8,000 más o menos, imagínense, porque 8,000 o 10,000 personas en esa época, en el tiempo de Jerusalén, pues era, si hoy en día es bastante gente, si hoy en día son 10,000, son una iglesia de 10,000, pues es una mega iglesia hoy en día. Entonces imagínense en aquella época donde pues la ciudad era más pequeña. Sin embargo, ellos tenían ese temor de que estas masas se volvieran ahora contra ellos, pidiendo ahora justicia frente a una injusticia anterior. Antes habían, según ellos, cometido una injusticia, según el pueblo. Todos los que estaban creyendo reconocieron su error, ahora se han arrepentido, el Señor les ha perdonado, hacen parte de la iglesia y ahora están testificando de Cristo. Pues esas mismas masas que antes decían crucifíquelo, ahora se podrían volcar contra el mismo Sanedrín. Ese es el temor que hay en ellos, con la expresión, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Es decir, ese es el temor que están reflejando en Sanedrín. Así que muchos habían creído que Jesús era el Cristo resucitado entre los muertos, y los principales acá, o el Sanedrín, se veía obligado de alguna manera a vencer a los apóstoles, a desmentirlos, porque peligraba ya su propia autoridad y sus propias vidas inclusive. Está claro
que los apóstoles obrarían en conformidad con el dicho del Señor. ¿Qué dijo el Señor? Mi reino no es de este mundo. En Juan 18:36. Y no habían de valerse de métodos demagógicos, ni de buscar votos, ni de hacer campañas para querer de alguna manera agraciarse o congraciarse con el Sanedrín. Los apóstoles no estaban interesados en eso. Ellos no estaban interesados en ganarse o echarse el Sanedrín al bolsillo. Al contrario, y mucho menos el pueblo. El pueblo ahora ha entendido que ahora ha llegado la hora, valga la redundancia, de hacer justicia. Que antes se había cometido una injusticia, que la habían cometido las autoridades de Jerusalén, y que ahora este mismo pueblo, reclamando justicia, podría volcarse contra ellos. Ellos no estaban interesados ya en creerle, habían perdido, es decir, el Sanedrín estaba perdiendo autoridad. Pero señalamos también aquí otra postura, que las preocupaciones del Sanedrín, que poco comprendía, digámoslo de esta manera, el poder espiritual del reino de Dios, notemos que aún esa costumbre del judaísmo persistía de no emplear el nombre. Usted ha notado que a lo largo de lo que hemos leído, cada vez que citan a los apóstoles, siempre la prohibición se mantiene. No prediquen, no hablen más, no testifiquen más en ese nombre. Es decir, ellos mantienen su postura de que no se emplee el nombre de Jesús, quien es para el presidente del Sanedrín ese nombre, su nombre, ese nombre. Es decir, no prediquen en ese nombre, porque ese nombre es el nombre de ese hombre que tiene este pueblo en revolución, con señales, con prodigios, con milagros, que nosotros pensamos que lo habíamos sacado del camino cuando lo crucificamos, pero ahora ese poder se ha multiplicado a través de todos estos. El nombre, porque el Señor, recuerde que en el aposento alto les dijo, muchas otras señales harán en mi nombre. Entonces, como ya habíamos dicho en días anteriores, ahora no está Jesús físicamente, pero les dejó una herencia de poder, lo que hagan en mi nombre. Es decir, ahora tienen el nombre de Jesús. Por eso el Sanedrín ahora entienden que el nombre en el cual están predicando estos, en el cual están testificando, que en ese nombre se están viendo los poderes a través de ese hombre. Es decir, ese hombre que se fue, pero ahora por medio del Espíritu Santo se está evidenciando el poder de ese hombre. ¿Sí me dice entender? Espero que sí. Así que, pues Pedro testifica. Dice en el versículo 29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, ¿sí nota? Colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Recuerde que el Sanedrín, o mejor, los líderes, especialmente los emperadores, se asociaban de esos nombres divinos. En ese caso ellos se asociaban de los nombres de Salvador, el Señor, el Príncipe, el Rey. Usaban nombres divinos para ellos acomodarlos a su gobierno, es decir, especialmente los emperadores. Entonces, cuando Pedro está diciendo aquí, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, ese es un pisotón de callos para este Sanedrín. Dice, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que lo obedecen. Tenemos en estos versículos la defensa de Pedro, de todo, que está hablando en representación de todo el cuerpo apostólico, pero una vez más Pedro actúa, es decir, una vez más, como representante del equipo, de su equipo de trabajo, de los demás apóstoles. Renueva la proclamación
apostólica en términos muy concretos, muy claros, siendo el discurso un modelo de concisión. Es decir, él está diciendo cosas que no son otra cosa más que lo que se ha visto. Él dice en el versículo 29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Con eso ya lo dijo todo. Con eso ya Pedro prácticamente le respondió su interrogante. Ellos muy bien lo tienen que saber, pero Pedro remacha su discurso, su defensa, diciéndoles allí, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Mire que son palabras inteligentes, palabras contundentes, palabras que deben llegar al corazón y a la razón del Sanedrín. Es decir, si estaban ofendidos, ahora sí que se van a ofender peor. ¿Sí me hago entender? Pedro reitera el principio fundamental de su ministerio, que ya anunció con toda claridad. No ha cambiado su mensaje. Pedro no lo está suavizando cuando anteriormente fue acusado ante el mismo tribunal. En Hechos 4, por allá, lo habían llevado y dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y ahora el mensaje es el mismo, hermano. Pedro es parado en la raya, se mantiene, mi querido. Qué bueno que nosotros también podamos mantenernos así, parados en la raya. Así te corten el saludo, ya no te hagan mala cara, no te vuelvan a hablar, hermano. Pero usted manténgase en la raya, hermano. ¿A quién queremos agradar? Esta es una verdad en sentido doble. Una verdad en sentido doble lo que está diciendo. En el versículo 30 está hablando de un doble hecho antepuesto. Verso 30 dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, quien vosotros matasteis y colgándole en un madero. El Sanedrín, torciendo la ley y la justicia, había colgado a Jesús en el madero. Como se dice, en el árbol infame de la crucifixión, de vergüenza allí, que adquiere significado simbólico por la referencia al colgado en el madero que habla por allá de Deuteronomio, haciendo referencia a eso donde dice, si alguno hubiere, Deuteronomio 21, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hicierais morir, y lo hicierais morir, y lo colgaréis en un madero. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra, que Jehová tu Dios te da por heredad. ¿Sí nota en qué condición fue colgado el Señor en el madero? ¿Sí nota el dictamen? Dice que se echó nuestras maldiciones. Y Gálatas 3:13 lo dice Pablo, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. En cambio, ellos lo pusieron allá en ese madero, con esa condición de lo que decía la ley, con esa vergüenza de lo que decía la ley. En cambio, Dios lo levantó para realizar en él su gran obra, su gran misión salvadora, y le glorificó a su diestra, ratificando así el sentido de la obra de Cristo, anulando, óigame bien, anulando la falsa sentencia del Sanedrín. Ellos lo habían crucificado porque la ley en Deuteronomio les decía que hay que colgarlo y maldito será que sea colgado en un madero. Pero Cristo, el Señor mismo, lo levantó, lo glorificó y lo exaltó. Filipenses capítulo 2. Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla. ¿Y qué están diciendo estos? No testifiquen más en ese nombre. Así que aquí vemos un doble hecho antepuesto. Mientras uno lo crucificaron en vergüenza, el Señor lo resucita y lo levanta en gloria. ¿Sí nota eso? Pero también hay un doble hermoso título que el Señor recibe. Versículo 31. A este Dios ha exaltado por su diestra o con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados.
Dios exaltó a Jesús por su diestra. Es decir, por una manifestación especial de su poder, por príncipe y salvador. De nuevo se nota aquí la pugna de los dos poderes, el poder del Sanedrín y el poder que ellos lo llaman el poder de los príncipes del pueblo, pero Pedro insiste acá en que hay un verdadero príncipe, en que hay un solo príncipe, y es aquel a quien ellos entregaron a la muerte y a quien Dios levantó con todo poder. Por eso decía hace un momento que ellos usaban de esos nombres divinos, poderoso, Salvador, Rey, todo eso ellos se lo apoderaban, es decir, los emperadores se echaban los nombres de sus dioses, o no solamente del Dios de Israel, sino de los dioses, y se empoderaban de esos dioses y los ponían inclusive allá en las entradas del templo, allá del lugar de gobierno, para mostrarle al pueblo quién era el poderoso, quién era el Señor y quién era el Salvador y quién era el príncipe. Es decir, ellos imponían ese poder y se lo recordaban al pueblo con todas esas situaciones y nombres que ellos mismos se buscaban. Así que, se echaban encima más bien. Así que hay una guerra aquí de poderes, digámoslo así de esa manera, y Pedro insiste en que no hay más príncipes, que hay un verdadero príncipe, y es aquel a quien ellos habían colgado y habían llevado a la muerte, pero que Dios lo levantó con poder, y que inmensamente es más eficaz inclusive que el poder del Sanedrín, que es un poder de salvación, pues el príncipe es también salvador. ¿Sí nota? Dice que lo llamó príncipe, pero a la vez también salvador, pues el príncipe es salvador, y gracias precisamente a la obra de la cruz, lo que ellos propusieron para muerte, para derrota del Mesías, el Señor lo usó para gloria y para salvación de todos los seres humanos. Así que, aún delante del mismo Sanedrín, Pedro no cesa, óigame bien, Pedro no cesa de ofrecer salvación. ¿Sí nota? Pedro está hablando algo aquí muy interesante al Sanedrín. Le dice, él está exaltado a la diestra y el Señor lo ha puesto por príncipe y salvador. ¿Qué está haciendo Pedro? Pedro les está diciendo a ustedes, ese poder de salvador también está para ustedes, mi querido Sanedrín. Si ustedes se arrepienten, ese príncipe también los salvará a ustedes. Ellos le trataban como reo, juzgado en rebeldía, pero Pedro se portaba como embajador del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Príncipe, del Salvador, que anuncia la gloria y el poder de su Señor y que ofrece salvación también en su nombre. ¿Sí nota Pedro allí? ¡Qué transformación tan tremenda la que está viviendo Pedro! Pedro ahora no solamente se está defendiendo, Pedro a la vez está ofreciendo que el poder de Dios que levantó a Jesús de los muertos, ese poder también tiene poder, valga la redundancia, para salvarlos, inclusive a ellos. Entonces es lo que está mostrando aquí. Es un doble hermoso título del Señor. No solamente es el príncipe, sino que también es el Salvador, y que esa salvación también alcanza aún para todos aquellos que mataron a su Señor, a su Mesías. Pero también hay un doble aspecto de la salvación. Está hablando Pedro. En el versículo 31 dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. El arrepentimiento y el perdón de pecados se ofrece aún a Israel, a ellos. Todavía hay lugar para que cambien de rumbo, porque arrepentimiento es eso, cambiar de dirección, para que haya un arrepentimiento sincero, ya que Dios vuelve a hacer oír su voz allí ante ese Sanedrín de muchas maneras. Es decir, el Señor dijo, cuando comiencen a testificar, comiencen por Jerusalén, para que vuelvan, para que entiendan que todavía hay oportunidad de salvación. Mire el Señor tan misericordioso. El Señor no dijo, cuando empiecen a predicar, no prediquen aquí porque, estos me mataron. No, el Señor les dice,
vamos a darles una segunda oportunidad, vamos a darle una nueva oportunidad a Jerusalén. El pueblo que me ha crucificado, ellos van a recibir una vez más la oportunidad también de que se arrepientan. Y llama la atención pensar en esa oferta. Se hace precisamente a Israel, a pesar del trágico rechazo que tuvieron hacia su Mesías. Así como bien dice, si el pueblo se humilla, si el pueblo se humilla y se coloca en la actitud de sumisión frente a su Mesías, puede recibir el perdón de pecados. Es decir, para que haya perdón de pecados debe haber arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento de parte del pecador, el Señor no puede hacer nada, mi querido. No puede hacer nada si no hay un verdadero arrepentimiento genuino y verdadero, valga la redundancia. Pues aún el mismo crimen del rechazo de la cruz fue expiado por la misma cruz. ¿Sí la agarró? El mismo crimen del rechazo del Mesías que lo pusieron en la cruz, esa misma cruz se convierte en expiación por el pecado para los mismos que pusieron a Jesús en la cruz. ¡Qué tremendo eso! Lo que ellos usaron para condenación, Dios lo usó para salvación, aún de ellos mismos. ¿Sí nota? Cuán grande y misericordioso es nuestro Señor. Su misericordia alcanza para todos. Él no está resentido con nadie. Él está diciendo, yo no quiero la muerte del que muere, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero hay un elemento, y es el rendirse a Cristo. Es el rendirse al Señor, como él mismo dice en 2 de Crónicas. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Sí nota? Doble aspecto de la salvación: arrepentimiento y perdón de pecados. Arrepentimiento mejor para perdón de pecados. Pero también hay un doble testimonio. Versículo 32 dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. Pedro no se halla aquí acobardado por la posición que ocupa, ni por el peligro de muerte que le espera, que está encima de él, sino que afirma su propia categoría de testigo, juntamente con los demás apóstoles. Y no solamente eso, no dice nosotros somos testigos, sino que declara que el testimonio de Jesucristo es también obra del Espíritu Santo. Es decir, Pedro dice, si no fuera por mí, esto no sale de mí, mi querido Sanedrín. Yo no puedo callar lo que he oído y lo que hemos visto. No lo podemos hacer porque hay un fuego dentro de mí, dijo Jeremías también en su momento, que no lo puedo resistir. Hermano, cuando está el Espíritu Santo, usted no se puede callar. Yo no me puedo callar. El Espíritu Santo, hermano, nos impulsa a testificar sin medir, hermano, la consecuencia. Porque, hermano, eso nos llamó el Señor. Entonces Pedro no está acobardado. Pedro está contando que él es testigo, pero que también ese testimonio no sale ni de él, que ese testimonio viene del Espíritu Santo que está en él, quien habla por su boca y les concede ese poder para llevar a cabo los prodigios en el nombre de Jesús. Ya hemos notado que este doble testimonio del Espíritu Santo junto con los apóstoles es uno de los grandes temas, tanto del Evangelio de Juan, capítulo 14 al 17, los eventos del aposento alto, como el libro de los Hechos. En el Evangelio de Juan el Señor les anunció que ellos serían testigos juntamente con el Espíritu Santo, y en el libro de los Hechos, pues son los hechos, valga la redundancia, de eso que el Señor había prometido en el aposento alto en Juan 16, o mejor, Juan 14, 15, 16 y hasta 17. Así que es doble testimonio, y para ir terminando, doble principio, es decir, obediencia y poder. Obediencia y poder. Verso 32. Nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual nos ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Sí nota? Para poder testificar, mi querido, hay que obedecer primero. ¿Sí nota?
Pedro empezó su discurso insistiendo en que la obediencia a Dios es fundamental, en la necesidad de la obediencia a Dios por encima de la pretendida obligación humana, y lo termina por insistir acá, en que el don del Espíritu Santo dependería también de la obediencia a Dios. Es decir, el poder es consecuencial a la obediencia, y gracias a la obra de la cruz, Dios puede dar el Espíritu Santo como medio para conseguir salvación y como su fruto, pues lógicamente más precioso del Espíritu Santo. Pero la desobediencia del hombre impide que fluya su poder. ¿Sí nota? ¿Por dónde fluye? ¿Por dónde se desvía? Pues por el cauce de la rebeldía, mi querido. Podemos meditar en el principio anunciado por el apóstol. Cuanto más completa sea la obediencia, tanto más cumplidamente se manifestará, óigame bien, el poder del Espíritu Santo en la vida del creyente. Lo voy a repetir. Cuanto más completa sea la obediencia, tanto más cumplidamente se manifestará el poder del Espíritu Santo en la vida del creyente. ¿Por qué será que hoy en día tenemos tantas iglesias como tan debilitadas en cuanto a poder? Oramos por los enfermos y se mueren. Predicamos 3.000 mensajes y no se convierte ninguno. Y este predicó uno y se convirtieron 3.000. ¿Qué pasará? Que reflexionemos en eso. Yo no voy a acusar a nadie, simplemente lo pongo a pensar. Simplemente lo reto a que pensemos como iglesia. ¿Por qué será que ya no vemos tanto poder en nuestras iglesias? Ya la gente no se convierte, al contrario, cada día se va de más de nuestras comunidades. Cada día somos menos. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Que Dios nos ayude a revisarnos. Amado Padre, en esta mañana, Señor, cierro este espacio, bendito Señor, meditando, bendito Señor, con preocupación, precisamente, Señor, sobre lo que hoy se ve, Padre amado, como iglesia. Hoy, bendito Señor de la gloria, no sé, Padre amado, no estamos causando impacto a nadie, Señor, no pasa nada. Y cada vez, Señor de la gloria, como he dicho en otros momentos, a veces las personas que nos conocen ven cambios en nosotros, por supuesto que los ven, y nos los hacen conocer. Ellos nos dicen, uy, usted se cambió, pero de religión, porque antes era de esta y ahora es de esta. Y Señor, tal vez son los únicos cambios que ven en nosotros. ¿Será que el poder del Espíritu Santo que está en nosotros, Señor de la gloria, está apagado? ¿Está contristado? ¿Ha menguado en su poder? No por culpa del Espíritu Santo que haya menguado, sino porque nosotros lo hemos contristado. Señor, porque nos falta obediencia. Porque obedecemos a medias, y una obediencia a medias es una completa desobediencia. En nuestra comunidad, Señor, hace 2 años, antes de pandemia, pusimos un cartel allá en la entrada de la iglesia que decía, este es el año de la obediencia incondicional. Eso fue por allá en el 2020, creo, 2019. La pregunta es, qué bonito cartel, tan bonito que se ve. ¿Hace parte del decoro de la iglesia? ¿O cada vez que miro hacia ese cartel, porque ya ni siquiera está pegado, pero cuando recuerdo esas palabras, recuerdo que realmente estoy viviendo eso? Hoy te pido que nos ayudes, Señor. Primero te pido que nos perdones, porque hemos sido necios, tercos, Señor. Hemos querido vivir un evangelio según nos parece, según nuestro parecer, según lo que nosotros creemos que se debe vivir. Pero, Señor, una vez más, anoche hablábamos precisamente de la familia de Rebeca y de Isaac. Hablábamos de Esaú y de Jacob. Cómo sufrió esta familia por la desobediencia, o mejor, por pretender obedecer a medias. Y Señor de la gloria, Dios no puede ser burlado, dijo Pablo en los Gálatas. No nos engañemos a nosotros mismos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Ayúdanos, bendito Señor, a reconsiderar cómo está mi obediencia ante ti. ¿Es una obediencia a medias? ¿Obedezco en lo que me conviene?
¿Hago lo que me conviene? ¿Obedezco o pretendo obedecer simplemente en algunos quehaceres? ¿En algunas minucias? ¿O verdaderamente mi vida es una vida de obediencia que se sujeta al margen de lo que dice la palabra, o mejor, que se sujeta a lo que dice la palabra? Ayúdame, Señor. Ayúdame como padre, como esposo, como ciudadano, como empleado. ¿Estoy obedeciendo en todo lo que se me demanda? ¿Estoy siendo verdaderamente, Señor, estando en línea y en sintonía con lo que tu palabra dice? Ayúdame, Señor. No quiero seguir, Padre amado, ser un cristiano simplón, sin poder. Es decir, no que haga cosas sobrenaturales, no quiero ser un supercristiano, pero sí tengo claridad, bendito Señor, Dios de la gloria, que el Espíritu Santo que operó en estos, también sigue operando en la iglesia de hoy 2022. Pero que el problema no es del Espíritu Santo, una vez más. El problema es nuestro, Señor, que como iglesia, Padre amado, hemos menguado en el poder del Espíritu Santo. Lo hemos contristado, lo hemos apagado. Por eso Pablo dice, no contristéis el Espíritu, sed llenos del Espíritu Santo cada día. Aviva el don del fuego que está en ti cada día. Pablo le dice a Timoteo, avívalo, necesita atizarlo cada día. Señor Dios de la gloria, ayúdanos, Señor Dios de la gloria, porque este mundo que está infectado, contaminado por el pecado, demanda del pueblo de Dios, que es un pueblo diferente, demanda, bendito Señor, que sea un pueblo también de poder. Poderoso para testificar, para predicar, para vivir la palabra, Señor. Que la gente vea que hay un grupo de personas en este mundo que son diferentes a la corriente de este mundo. Todo el mundo engaña, todo el mundo habla con mentira, todo el mundo es falso, Padre amado. Pero el Señor nos dice que hablemos con verdad, que seamos verdaderos y que seamos genuinos, que seamos diferentes, que nuestro reino, dijo el Señor, mi reino no es de este mundo, mi reino es diferente. Y por eso veo a un Pedro aquí parado frente al Sanedrín y diciéndole varias veces, qué pena con ustedes, pero mi ministerio es que tengo que ser testigo de Cristo. ¿A quién quiero agradar? ¿Al hombre o quiero agradar a Dios? Es lo que dice Pedro. Y hoy queremos agradar más a los hombres que al mismo Dios. Hoy queremos tener contento a todo el mundo. Pero ¿qué opina el Señor? ¿Qué opinas tú, Señor Dios de la gloria? Señor Dios de la gloria, ayúdanos. Ayúdanos a quienes tenemos esta responsabilidad de compartir, de predicar tu palabra y de enseñarla, Señor, a no suavizar y no cambiar el mensaje. El mensaje es el mismo. El arrepentimiento y perdón de pecados, o si no vendrá juicio, no hay otro. Así de sencillo es. Señor, ayúdanos, bendito Señor Dios de la gloria. Hoy mi alma te alaba, te doy gracias, Señor, y gracias por llevarnos a reflexionar en cuanto a nuestra obediencia. ¿Cómo estamos de obediencia, Señor, ante ti? Ayúdanos a obedecerte, Padre amado, porque aún para obedecerte necesitamos del poder de lo alto para poder obedecerte a ti. Tú dijiste, separados de mí, nada podéis hacer, ni siquiera eso, porque tú dijiste, yo los he puesto para que vayan y lleven fruto, y mucho fruto y abundante fruto, pero separados de mí, nada pueden hacer si no permanecen en mí. Llévanos, bendito Señor, a permanecer en ti, para poder inclusive obedecerte a ti. Padre, te doy gracias. Coloco este nuevo día delante de ti, este martes 25 de enero, lo pongo delante de ti. La vida de nuestros hermanos, Señor, nuestros quehaceres, nuestra cotidianidad, todo lo que tenga que ver con este día, bendito Señor. Que tu gracia, tu favor y tu misericordia continúe sobre nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, que el Señor me les bendiga. Un abracito para todos. Muchas bendiciones. Chao, mis amados.